Buenas noches, mi nombre es Jesús Otero y voy a explicarles a continuación dos ejercicios muy simples a través de este video tutorial. Eh, Básicamente lo que tenemos ahí en este ejercicio es una viga que está apoyada en dos puntos, un punto A y un punto B. Un punto A con un pasador y un punto B en un patín, y fuera de eso están actuando cuatro fuerzas conocidas sobre esa viga a una separación indicada como se muestra en el dibujo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a hallar las reacciones en el punto A y las reacciones en el punto B que se dan respecto a las fuerzas que están actuando sobre la viga. Entonces para poder hallar eso tenemos que garantizar algo: que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Estas son las condiciones iniciales de equilibrio que hay que garantizar. Ahora, en el punto A vamos a obtener dos reacciones. Dado de que es un pasador, ¿sí?, vamos a tener una reacción en X y una reacción en Y, como se observa en el dibujo. Entonces vamos a tener una reacción a X y una reacción a Y. En el punto B vamos a tener simplemente una sola reacción que vamos a llamar BY. Entonces, manifestadas las condiciones iniciales y identificadas las reacciones que se van a presentar en nuestro ejercicio, entonces lo que vamos a proceder es hallar cuáles son esas reacciones que se producen en esos apoyos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la sumatoria de las fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Simplemente la fuerza que está actuando en X es A sub X. Significa que A sub X es igual a 0. Es decir, que la fuerza en X es 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué significa sumatoria de fuerzas en Y igual a 0? Que todas las fuerzas que están actuando en Y van a ser igual a 0. Ahora, hay fuerzas actuando en Y que van a ser positivas y otras que van a ser negativas. Entonces, hacia arriba van a ser positivas y hacia abajo van a ser negativas. Todo lo que tenemos inicialmente es, ¿sí?, A sub Y, como está hacia arriba, va a ser positiva, menos la sumatoria de todas esas fuerzas que tengo aquí, es decir, menos 2.5 kN, 4 kN, 3.5 kN, 2 kN, ¿sí? Efectivamente, si hacemos esa operación matemática, nos va a quedar que va a ser menos 12 kN, ¿sí?, más, va hacia arriba, la componente de B sub Y, es decir, más B sub Y. Si observamos en esta ecuación, tenemos dos incógnitas, A sub Y y B sub Y. Es decir, que en esta ecuación tenemos dos incógnitas, lo cual no la podemos resolver de simple forma. Para eso, entonces, lo que vamos a garantizar es que vamos a aplicar momento en el punto A. ¿Por qué aplicamos momento en el punto A? Hombre, recordemos que momento se aplica donde mayor incógnitas hay, ¿sí?, o donde se están produciendo la mayor cantidad de reacción para poder simplificar el análisis y el problema. Entonces vamos a aplicar el momento en el punto A. Si yo aplico momento en el punto A, significa entonces que sobre esa viga van a actuar todas las fuerzas que estén fuera de la línea de reacción de ese momento, ¿sí? Entonces tenemos 2.5 kN, 4 kN, 3.5 kN, 2 kN, y la componente o la fuerza de reacción BY van a generar momento respecto a ese punto. Ahora, ¿hacia dónde sería el momento? Recordemos de que si el momento intenta girar, o es decir, el momento que está produciendo sobre esa barra o sobre esa viga es en sentido antihorario,
va a ser positivo y si es sentido horario va a ser negativo. Por consiguiente, entonces, las 4 fuerzas que actúan en esa componente en la parte de arriba van a generar un momento que va a ser ¿hacia dónde? Hacia abajo, es decir, que va a ir en el mismo sentido horario, es decir, que ese momento va a ser negativo. Por consiguiente, entonces tengo que menos 2.5, el momento va a ser negativo. Al igual que en 4, en 3.5 y en 2, los momentos van a ser negativos. Ahora, recordemos que momento se define como la fuerza que actúa sobre la distancia de donde se está aplicando el momento. En el caso este sería 2.5 kilonewton, que sería la fuerza, por la distancia. La distancia sería 1 metro. Entonces, 2.5 kilonewton por 1 metro. Para nuestra segunda fuerza sería menos 4 kilonewton por la distancia, que serían ahora 2 metros. La tercera sería menos 3.5 kilonewton por la distancia, que sería 3 metros. La siguiente sería menos 2 kilonewton por la distancia, que sería 4 metros. Ahora, aparece entonces la fuerza que está haciéndole el apoyo hacia la viga, que es una V sub Y. Entonces sería la fuerza V sub Y por la distancia que hay donde se está provocando el momento. Entonces sería desde aquí hasta este punto, lo que implica que sería entonces 5 metros. Finalmente ya tendría entonces una ecuación planteada con una sola incógnita. Entonces, efectuando toda esta operación y despejando, podría tener el valor de V sub Y. Entonces, cuando hago la sumatoria de todos esos momentos que tengo aquí, me queda entonces que menos 29 kilonewton metros más 5 metros por la fuerza V sub Y es igual a 0. Finalmente, de esta simplificación puedo despejar a V sub Y. Mando este 5 metros a dividir, este que está restando lo paso a sumar después del igual y efectivamente me quedaría la expresión como la observo aquí. 29 kilonewton estaba negativo, pasa a positivo, estaba multiplicando, pasa a dividir. 29 kilonewton metro sobre 5 metros, cancelo metros con metros y me queda que esa reacción es de 5.8 kilonewton. Mire que ya tengo entonces la reacción en B, que es de 5.8 kilonewton. Entonces, en esta ecuación número 1, lo que haría sería reemplazar este valor de V sub Y, que ya es conocido, e inmediatamente puedo conocer enseguida la reacción en AY. Entonces, efectuando ese proceso me queda que A sub Y menos 12 kilonewton más V sub Y, pero V sub Y ¿cuánto es? 5.8 kilonewton. Efectuando este procedimiento matemático me quedaría entonces que A sub Y es igual a 6.2 kilonewton. Entonces, ¿qué serían las reacciones en los apoyos A y B que se simplificaba, que se solicitaba en el problema? Entonces, lo que tenemos aquí entonces es que tenemos una reacción en X, A sub X, que es de 0 kilonewton. Tenemos una reacción en AY, que es de 6.2 kilonewton. Y tenemos una reacción en BY, que es de 5.8 kilonewton. Y efectivamente era lo que el ejercicio nos planteaba inicialmente, allá las reacciones en esos apoyos, en el apoyo A y el apoyo B. Bien, aquí tenemos otro ejercicio que vamos a también a resolver. Las condiciones iniciales de este ejercicio es que tenemos una figura, ¿sí? Una figura inicial que es esta. Y nos piden que ubiquemos el centroide general de esa figura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a relacionar esta figura de forma general en figuras que conocemos. En este caso vamos a partir de esa figura general en 3 figuras o subfiguras, que son la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Lo vamos a partir en unos rectángulos. Para eso recordemos entonces que
el área de un rectángulo es igual a la base por la altura y el centroide de un rectángulo se encuentra ubicado en toda la mitad, tanto en la posición X como en la posición Y. Entonces, para esos efectos tenemos entonces que esos rectángulos tienen unos valores como se describe o como se observa mejor en el ejercicio. Entonces comencemos analizando inicialmente la figura número 1. La figura número 1 es un rectángulo que tiene una base de 6 centímetros y una altura de 2 centímetros. Todo lo que vamos a hacer inicialmente es hallar, ¿sí?, el área de esa figura 1. Entonces tenemos la base que es de 6 centímetros por la altura que es de 2 centímetros y finalmente nos da un área de 12 centímetros cuadrados. Ahora, recordemos que el centroide se encuentra en un rectángulo, se encuentra en toda la mitad de su posición. Es decir, que la base de este rectángulo de la figura 1 es de 6 centímetros. Es decir, que el centroide de ese rectángulo va a estar en toda la mitad. Es decir, en X igual a 3 centímetros. Lo mismo ocurre para el rectángulo en la parte de su altura, es decir, que en este caso la altura de ese rectángulo sería inicialmente 2 centímetros, pero tiene que darse cuenta de que ese rectángulo está ubicado a una distancia de mi punto referente o mi punto de origen. En este caso, mi punto referente y mi punto de origen es este que obtenemos en esta parte. Es decir, que desde mi punto de origen hacia el rectángulo hay 10 centímetros. Es decir, que en la posición Y, el centroide de ese rectángulo va a estar ubicado en 1 centímetro del rectángulo más 10 centímetros, que es la posición que se encuentra de mi punto de referencia. Es decir, que voy a estar a 11 centímetros. Ahora lo que hago es multiplicar la posición por el área. La posición en X es 3 y el área es igual a 12 centímetros. Es decir, que voy a tener un resultado que es de 36 centímetros cuadrados. De igualmente aplico para la parte en Y. Y de posición que es 11 por el área que son 12. Y eso me arroja 132 centímetros cúbicos. ¿Sí? Perdón, corrijo aquí no son 36 centímetros cuadrados, sino que son 36 centímetros cúbicos. ¿Listo? 36 centímetros cúbicos. Recuerde que tenemos un área que es en centímetros cuadrados multiplicado por la posición que está en centímetros. Tengo centímetros cúbicos. ¿Listo? Ahora, analicemos ahora nuestra segunda figura. Nuestra segunda figura se encuentra ubicada en esta parte y si usted observa también es un rectángulo, pero ahora es un rectángulo que tiene diferentes condiciones que el rectángulo número 1. Entonces aplicamos el mismo análisis. Área 2 es igual a la base. ¿Cuánto es la base de este rectángulo? Sería de aquí hasta aquí, que sería 2 centímetros. 2 centímetros por la altura. ¿Cuánto es la altura de ese rectángulo? Desde este punto hasta este punto que tengo aquí, que serían 8 centímetros. Es decir, que sería 2 por 8. Es decir, que me da un área de 16 centímetros cuadrados. De igual forma, aplica que la posición del centroide está ubicado en X medios. Es decir, ¿sí?, en X tenemos que sería entonces la base, que serían 2, es decir, que estaría ubicado en 1 centímetro. Ahora en Y, ¿cuánto estaría ubicado en Y? En Y estaría ubicado en toda la mitad de esa posición en Y. En ese caso serían 8, es decir, la mitad serían 4, pero 4 sumados más la posición de origen, que serían 2. Es decir, que en Y estaría ubicado en 6 centímetros. ¿Listo? Ahora lo que hago es multiplicar nuevamente
la posición en X y la posición en Y por el área del respectivo rectángulo. Y finalmente lo que me da es 1 centímetro, que es la posición en X, por 16 centímetros cuadrados, que es el área, me da un total de 16 centímetros cúbicos. De igual forma en Y, 6 centímetros por 16, eso me da un total de 96 centímetros cúbicos. Lo mismo efectúo para la zona número 3 o la figura número 3. Tengo ahora que la base es 6 y la altura es 2. ¿Listo? Entonces efectuamos. El área sería entonces 6 por 2, 12 centímetros cuadrados. Y la posición en X sería la mitad. Recuerde que el centroide en un rectángulo está ubicado en toda la mitad de sus posiciones en X y en Y. En este caso sería 4 más 2, 6, es decir que estaría ubicado en X en 3 centímetros. Efectivamente observamos X 3 centímetros. Y en Y estaría ubicado en toda la mitad. Si tengo 2 sería en 1. Efectivamente tengo 1 centímetro. ¿Por qué ya no tendría la sumatoria de ninguno respecto a las posiciones de los otros? Porque mi punto de referente está en esta parte de abajo. ¿Listo? Bien, nuevamente efectúo multiplicar el área por la posición y finalmente me queda que para X 36 centímetros cúbicos y para Y me queda 12 centímetros cúbicos. Todo esto que hemos desarrollado en esta parte vamos a resumirlo en la siguiente tabla resumen. En la siguiente tabla resumen tenemos figura 1, 2 y 3 como lo observamos acá. Figura 1, figura 2 y figura número 3. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es el área de esas figuras que ya hallamos, ¿no? 12, 16 y 12. Tenemos entonces 12, 16 y 12. La sumatoria de todas esas áreas, que es la sumatoria sería entonces la sumatoria de toda el área de esa figura, me dice que es igual a 40 centímetros cuadrados. Ojo, es importantísimo conocer el área total de todas esas figuras. Recordemos que cuando hablábamos decíamos que la posición en X se define como la sumatoria de la posición en X por el área entre la sumatoria de toda el área. Entonces mire que la posición en X del centroide va a ser referente a esta ecuación que está aquí. De igual forma aplica para la posición en Y. Va a ser la sumatoria de la posición en Y por el área sobre la sumatoria de toda el área de esa figura. ¿Listo? Entonces lo que tenemos es el resumen. En X tenemos la posición 3, ¿sí? Y la posición en Y de 11. Efectivamente tenemos para nuestra figura 1, 3 y 11. Y la multiplicación de la posición por el área me da en X 36 y en Y 132. De igual forma aplica para la figura 2, el área es 16, la posición en X es 1, la posición en Y es 6, la multiplicación del área por la posición en X da 16, la posición en Y por el área me da 96. Y lo mismo pasa con la figura número 3, el área son 12, la posición en X 3, posición en Y 1, la posición en X por el área me da 36, la posición en Y por el área me da 12. Ahora nos vamos a concentrar en estos puntos. Entonces, si usted recuerda de las condiciones iniciales, nos decía de que la posición en X se da como la sumatoria de todas las posiciones en X por el área de cada una de las figuras sobre el área total de todas las figuras. ¿Sí? Es decir que para nuestra figura 1 tenemos que es 36, para nuestra figura 2 tenemos que es 16 y para nuestra figura 3 tenemos que es 36. La sumatoria de todas esas posiciones por el área me arroja 88 centímetros cúbicos. De igual forma, las posiciones en Y me arroja ahora 240.
Entonces, ahora lo que vamos a efectuar es la posición, buscar la posición del centroide en X y la posición del centroide en Y. Entonces, lo que tendría es la sumatoria de todas las áreas por las posiciones en X de todas las figuras, que sería 88 centímetros cúbicos, sobre el área total de todo el sistema, de todas las figuras, que serían 40. Es decir, 88 centímetros cúbicos entre 40 centímetros cuadrados me da 2.2 centímetros. Es decir, que el centroide S está ubicado en 2.2 centímetros. Ahora, lo mismo aplicamos para Y. Tenemos que la sumatoria de todas esas posiciones por el área en Y me arroja 240 centímetros cúbicos sobre el total del área de todas esas figuras, que son 40 centímetros cuadrados. Efectuando el producto, me queda de que la posición en Y es de 6 centímetros. Entonces, finalmente, obtenemos que la posición del centroide en X es de 2.5 centímetros, 2.2 centímetros, perdón, y de Y es de 6 centímetros. Estas son las posiciones donde se ubica el centroide de todas estas tres figuras que observamos aquí. Entonces me dices que en X está ubicado a 2.2 centímetros. ¿Sí? Aquí está. Y en Y está ubicado a 6 centímetros. Si usted observa, en este punto está ubicado el centroide. El centroide efectivamente se encuentra fuera de todas esas figuras, porque efectivamente su centro de gravedad está ubicado en este punto para que esto se mantenga en equilibrio. ¿Listo? Bueno, ha sido todo. Espero que haya sido claro. Bueno, nos veremos en una próxima con otro video.